Se cumplió la profecía. A Rafael Tovar y de Teresa le vaticinaron que sería licenciado en Derecho y el joven universitario obtuvo uno de los mejores promedios de su generación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Le dijeron que viviría en el extranjero y lo hizo primero como estudiante de la Sorbona de París y años más tarde como embajador de México en Italia. La pitonisa fue contundente sobre su paso por las instituciones de cultura en nuestro país. En la década de los 90, Tovar y de Teresa se convirtió en director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, cargo que dejó para ocupar de 1992 a 2000 la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La vidente tampoco se equivocó en que una década más tarde volvería a ocupar el mismo cargo en el mismo lugar, aunque con distinta gente. ¿Qué sentimiento le generó volver después de tantos años a la misma oficina que ocupó durante el gobierno de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo? Bueno, yo creo que es como el título de un poema sinfónico de Strauss, es Muerte y Transfiguración. Sí. Es como haber terminado algo en lo que uno lo creía definitivo y volver a aparecer en él, en el que ya nunca vuelve uno a ser el mismo. Realmente fue para mí muy satisfactorio, más allá de cualquier retórica, y es pues muy estimulante. Al principio yo mismo me hice esa pregunta y dije, bueno, si ya estuve 2 administraciones, ¿qué hago una tercera? Pero finalmente digo, bueno, vivo yo dentro de la cultura. Claro. Uno puede dejar el puesto, pero uno sigue leyendo, uno sigue oyendo música, uno sigue yendo a exposiciones, uno sigue yendo al teatro. Bueno, y todo esto que durante tantos años pude poder llevar a cabo acciones para estimular y para que la mayor parte de la gente en México pudiera tener acceso. Cuando está uno fuera dice, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace el otro? Y volver a tener la oportunidad, pues es extraordinario. Extraordinario. Y además de todo, tengo entendido que en aquella primera temporada, por así decirlo, de los años 90, fue usted quien decidió que esta casa es donde se iba a establecer la presidencia del Conaculta. Sí, así es, efectivamente. Conaculta se crea en 1988 y cuando yo entro en 92 no tenía una sede permanente, porque Conaculta está conformada por muchas instituciones. ¿Alrededor de cuántas personas trabajarán en Conaculta? En total, con todos los organismos que maneja, como 20,000 personas. Pero que tiene que ver con todo esto, toda la protección del patrimonio en todo el país. Sí, no es poca cosa. La Red Nacional de Bibliotecas, además sumemos que son 7,363 bibliotecas. Entonces, es mucha gente, pero en esta casa está únicamente lo que es la parte directiva de la institución y hay en otras partes de la propia ciudad y del país otras oficinas. Suena mucho 20,000, pero no es únicamente burocracia y administración. Mucho de esto es trabajo sustantivo. Es el trabajo de investigadores en el CENARTE, en Bellas Artes, en el propio INA. Son los custodios y los cuidadores de las zonas arqueológicas, sí. Son los miembros de las orquestas, son los maestros en las escuelas. México es un país que es el número 6 en la lista mundial de patrimonio cultural, el 4 en materia documental, el 5 en diversidad cultural, en el patrimonio inmaterial. En fin, pues es un país con unas características culturales extraordinarias. Entonces, tiene que tener una institución pues, que pueda gestionar, administrar todo esto, sobre todo que tiene la infraestructura cultural más grande de América Latina. Son 22,000 bibliotecas en el país, son cerca de 1,200 museos, son cerca de 800 teatros, 1,200 auditorios, en fin. Es que es muy grande México y su infraestructura cultural es amplísima. ¿Hay algún objeto que se le haya olvidado en aquella administración que estuvo en aquellas 2 temporadas y que volvió a encontrar ahora que está aquí? Bueno, pues algunos cuadros. Ese Tamayo que está ahí enfrente, sí. Ese Toledo, y el conjunto de la decoración de la oficina. Creo que este estilo mexicano, clásico, pero no emulando con objetos, copias, una época de México
creo que resultó adecuado y eso lo ha mantenido durante 20 años. Y esta maravilla que tengo aquí atrás, sí, ¿de quién es? Es un gran Joaquín Clausel. Fíjese. Es un pintor mexicano, es una pintura fechada a principios de siglo y creo que efectivamente es muy logrado, es un cuadro muy hermoso. Y por supuesto los libros, ¿todos son de los que edita Conaculta o tiene de chile, mole y de manteca? Pues un poquito de todo, pero principalmente son los libros, catálogos, todo aquello que edita Conaculta. Es que hay una producción importante. Este año tenemos prácticamente 200 libros que se producen. Y una muy buena parte... ¿Todos impresos o también digitales? Ya empezamos con lo digital. Una muy buena parte será digital, porque, pues lo que yo decía, pues hay que meterse a las herramientas tecnológicas contemporáneas. Ya estamos en el diseño de plataformas y hay algunos libros que están al aire en el portal de Educal, que es una comercializadora de Conaculta, y dentro de unos meses yo creo que ya podemos estar dando un servicio muy amplio como un sitio más donde se pueden descargar libros. Pero parte también de esta realidad es de que ahora ustedes tendrán que competir para poder captar este interés de los jóvenes, sobre todo, que están embelesados con las consolas de videojuegos, con las redes sociales, y que poco ya están acudiendo a los espacios culturales para poder ver la oferta que hay cultural en el país. Ese es un gran reto y cómo lo va, digamos, de alguna manera a sacar a flote. Bueno, mire, yo creo que lo primero es entender el lenguaje. El lenguaje donde los jóvenes se conectan entre ellos y se conectan con una realidad es a través de las herramientas digitales. Entonces nosotros tenemos que ingresar en ellas para que ellos, los contenidos culturales, sea por ahí que les lleguen, no que estemos pensando en las anteriores formas que ya no les dicen nada. Hay que ver cuánto tiempo de concentración tiene un joven frente a una pantalla televisiva. Es la cuarta parte que hace 15 años. Consiguientemente, esto se convierte en un reto de cómo atraerlos, cómo jalarlos a la cultura en algo que sin perder la seriedad también les represente un disfrute en su tiempo libre. Hablando de redes sociales, yo me acuerdo que en diciembre usted puso su primer tuit, en diciembre de 2012, que abrió su cuenta de Twitter y puso su primer tuit dándoles de alguna manera las condolencias a la familia de Jenny Rivera por el fallecimiento de la cantante. ¿A poco a usted le gustaba Jenny Rivera? No, pero reconozco que es un personaje importante en la cultura popular contemporánea. Entonces, precisamente, creo que es una señal de que Conaculta no puede simplemente colocarse en la alta cultura, el estar nada más cercano a los pintores consagrados, a los músicos consagrados, sino todo es una expresión de una época. ¿Cuánto de lo que ahorita consideramos como parte ya de un repertorio universal, de un repertorio permanente, de lo que podemos llamar clásico, en su momento era simplemente algo que se conectaba muy bien con el público? No sabemos en el futuro cuáles serán los lenguajes y cuál será la valoración que se den a todas esas expresiones en la música, en artes visuales, en artes teatrales, etc. De tal manera que era decir, Conaculta es para todos y reconoce el talento del modo en que se expresa. Yo ya me había emocionado. Yo pensé que sí le gustaba Jenny Rivera y que seguramente tenía además de todo consentidas. ¿Y usted tuitea? ¿Usted directamente está encargado de su cuenta? Sí, por dos razones. Primero, porque quiero asumir yo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Segundo, voy a usar una palabra frívola, me divierte tener que concentrar mi pensamiento en 140 caracteres para poder transmitir exactamente lo que considero que en ese momento debe de decirse desde mi punto de vista al estar al frente de una institución cultural. Oiga, don Rafael, a todos nos queda todavía la duda de la neta, ¿por qué renunció a coordinar los festejos del Bicentenario? Pues mira, te lo diría yo del modo más genérico, pues porque no se dieron las condiciones. Yo tenía una referencia tanto histórica como internacional de lo que son esas grandes celebraciones, que fue lo que se hizo en la época de Porfirio Díaz. Incluso publiqué un libro en lo que se consideraba que había sido un baile, resultó... ¿Cómo se llamó su libro? El último brindis de don Porfirio. Lo que había sido nada más un baile prácticamente cortesano con Porfirio Díaz como monarca, fue un despliegue político y un despliegue de acciones en todo el país, con más de 1,400 obras en México y una serie de conmemoraciones
que es necesario rescatar y poner al conocimiento de la gente, porque hubo una visión muy, muy concreta de lo que era México en ese momento y cuál era el país que se quería proyectar. Y conocía yo pues el Bicentenario americano en 76, los 500 años del descubrimiento de América 92, el Bicentenario de la Revolución Francesa de 89 en Francia. Todos estos yo los había estudiado muy bien, de tal manera que yo tenía mi propia concepción de cómo un país de la importancia y de la riqueza cultural histórica como México debería de hacer su festejo. Hace unas semanas presentó en el Museo Nacional de Antropología el Programa Especial de Arte y Cultura 2013-2018. ¿Qué hay ahí que no hayamos visto antes? Bueno, en materia cultural, los cómo se mantienen. La preservación del patrimonio, el fomento del libro y la lectura, la educación artística, las culturas populares, los medios audiovisuales y la cultura, pero hay una serie de herramientas que van surgiendo y una serie de demandas sociales que hay que atender. Entonces, para esto hemos nosotros definido 4 estrategias principales. La primera de ellas es la dimensión social de la cultura, es decir, el poder aprovechar al máximo las herramientas que existen en esta época para que la actividad cultural llegue al máximo de personas en el máximo de espacios del territorio nacional. No es muy ambicioso ese programa, ¿Sí? ¿no, Rafael? Bueno, pues sí, pero si no somos ambiciosos nos vamos a quedar chiquitos. Muy bien. Luego, hay que ser realistas. En segundo lugar, una agenda digital cultural. Yo creo que si hay un signo de nuestra época es la posibilidad de contar con herramientas que permitan llegar a miles de personas que hasta hace 15 años era absolutamente imposible. En este momento ya hay cerca de 41 millones de personas en México que tienen acceso al Internet. Simplemente de estas, en la cuenta satélite que acabamos de anunciar con el INEGI, vimos que de estos 41 millones hubo 31 millones de consultas en los temas culturales durante el año pasado. Eso quiere decir que hay una demanda enorme. Lo que hay que hacer es satisfacerla. Bueno, ese es el segundo programa, con lo que significa creación de plataformas digitales en materia de libros, en materia audiovisual, en materia del patrimonio cultural, en materia cinematográfica, en fin, en las distintas disciplinas. El tercer punto es un programa de animación cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Aprovechar al máximo la infraestructura cultural que tenemos. Decía hace un momento que la infraestructura cultural de México es la más grande de América Latina. Sí, y hay que aprovecharla plenamente, y para eso hay que tenerla en las mejores condiciones y equiparla. No significa estar haciendo cosas nuevas que luego son tan caras y luego no sabe qué hacer con ellas, sino realmente aprovechar lo que ya existe y tenerlo en las mejores condiciones. Entonces, para esto tendremos un amplísimo programa de actividad artística en todo el país, que lo mismo vaya a esta infraestructura cultural que a los muchísimos espacios públicos que existen en México para poder llevar eventos, actos culturales directamente a la gente. Finalmente, la gente se conecta con lo cultural cuando tiene un libro en las manos, cuando ve una exposición, cuando asiste a una obra de teatro, cuando escucha una obra de música, cuando ve un programa cultural, más allá de lo que es la administración cultural y presupuestos y de este tipo de temas. Y en cuarto lugar, aprovechar al máximo la cultura en la proyección internacional de México. Creo que a nadie escapa que la imagen del país en los últimos años se ha deteriorado. Entonces, hay un rostro que es muy bien reconocido y muy bien conocido en México, de México en el exterior, que es la cultura. Entonces, aprovechar al máximo. Por ejemplo, el día de ayer, al inaugurar la exposición, una exposición fantástica que recomiendo ver en el Museo de Antropología sobre arte griego de las colecciones del Louvre, coincidió que inauguramos esta con el fin de la de Frida Kahlo y Diego Rivera en París, que llevó cientos de miles de visitantes durante 3 meses. Son los más taquilleros, ¿no? Los más taquilleros, sí, pero esto da una imagen de México, claro, de México diferente. Entonces, estos 4 ejes son en los que nosotros estamos trabajando para poder tener una acción cultural que ingrese plenamente al siglo XXI, que utilice plenamente lo que México ya tiene y las nuevas herramientas las pueda poner al servicio de la difusión cultural. Y esta sobada y retórica frase de hacer llegar los bienes y servicios culturales a todos los mexicanos, que cada vez se acerque más a la realidad.
Pues muchísimas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, Beto. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta pronto. Hasta pronto, Beto. DF Bipolar es la obra de teatro escrita por Jimena Escalante, en donde reflexiona sobre la indiferencia ante la violencia cotidiana de la ciudad. Con la actuación de Arián Pellicer y Antonio Rojas, entre otros, se presenta jueves y viernes a las 20 horas, sábado 19 y domingo a las 18 horas en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Este fin de semana y el próximo se presenta En lo Hondo, el cuerpo donde habitan los sueños, un espectáculo de danza flamenca, música electrónica y multimedia, solo hasta el 23 de febrero en el Teatro de la Danza, en el Centro Cultural del Bosque. Vamos todos al cine a la UNAM, ya que viene el Festival FICUNAM 2014 del 27 de febrero al 9 de marzo, con 140 cintas, 78 largometrajes. Si no puede ir al Centro Cultural Universitario, consulte las sedes alternas y la selección que viajará por 8 estados de la República. Conozca a los nuevos directores emergentes y disfrute de buenas películas. Consulte Cultura UNAM. Regreso pronto con más sugerencias.